¿Cuántos se han gozado en la presencia del Señor? Amén, 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 amén. Qué bueno, es un momento de gozo porque hoy es un día especial para el mundo cristiano. Hay una celebración que nunca nadie nos va a robar del corazón, ¿cierto? La victoria deja ver que Jesús resucitó en el día de hoy, amén. Y gracias a que Jesús ha resucitado de los muertos, rompió la muerte, dador de vida y nos da vida a nosotros también. Así que estamos muy gozosos de eso, y no solamente gozosos, sino absolutamente fervientes en espíritu, sabiendo que lo que el Señor ha hecho, nadie te lo puede robar ni quitar, porque es la esencia del Evangelio, saber que Cristo venció la muerte, y esa es la gracia de que sea Dios, Hijo de Dios. Damos la bienvenida a todos los que están presentes en el día de hoy, en nuestro servicio. Yo no sé si en el Ecuador habrán hermanos que estén de visita, pero está nuestra iglesia reunida allá en Tenguel. Si hubieran, me lo cuentan. Y si no, acá en Santiago tenemos... bueno, la hermana Eliana ha venido toda la semana con su visita, ¿cierto? Bienvenida una vez más. Ella se llama... Bernarda, bienvenida Bernarda, ¿sí? Y nuestra vecina que vive por aquí cerquita y que el Señor la trajo desde Calama, ¿no? Acá a Santiago, y está cerquita nuestra hermana en Cristo, y su nombre es Alejandra. Dios la bendiga. Dios la bendiga. No, si ella es intermitente, pero yo no le voy a dar la bienvenida cada vez que venga. Ella es más de acá que de allá, ¿no? Tiene que decidir. Solo tiene que decidirse la Esmeralda. Amén. Bienvenida a la casa del Señor. Y también un vecino que vive por acá cerca, ¿cierto? Oscar, que ha estado viniendo también. Bienvenido a la casa del Señor. Y allá atrás está el otro Oscar, ¿cierto? Dios te bendiga, Oscar. Y están los dos hermanos consanguíneos, ¿cierto? Manuel, Roberto Carlos y José. Roberto Carlos y José. Perfecto. Ya, y allá en Ecuador está Fausto. Pero Fausto no es visita, si él es miembro de la iglesia. Así que bienvenido, Fausto, que lo echábamos de menos. Y bueno, también una visita que está prestado en el sur de Chile, que poco lo vemos, pero queremos que se venga a Santiago. Y vamos a orar para que así sea. Vamos a orar para que así sea. Si el Señor lo llevó para allá, el Señor lo tiene que traer de vuelta. Era solo por un tiempo. Así que qué bueno que está con nosotros también Ian. Damos gracias al Señor por ello. Iglesia, si usted me acompaña en la palabra del Señor para esta mañana, esta semana ha sido una semana nutrida de muchos acontecimientos, y no me estoy refiriendo a los acontecimientos políticos ni públicos del Gran Santiago, de Chile y a nivel mundial, sino que desde el punto de vista bíblico, esta semana ha sido una semana de muchos acontecimientos y hay una significación profunda detrás de cada uno de ellos. El domingo pasado compartíamos la palabra. Una de las primeras cosas que marca el inicio de lo que conocemos como la Semana Santa ocurrió el domingo pasado, y la palabra dice de que cuando Jesús iba cerca de Jerusalén, la gente salió a las calles, se volcó a las calles a recibirlo, y Jesús entró a la ciudad arriba de un asno sentado, cual se usaba en el tiempo de los judíos, que los reyes fueran proclamados como reyes y ellos paseaban arriba de un asno y la gente le hacía la reverencia. Y Jesús entró a Jerusalén, lo que nosotros leemos en la Biblia como la entrada triunfal. Es algo interesante y más que interesante, entender lo que Dios está diciendo. El pueblo de Israel había estado subyugado por muchos años, algunas veces por las naciones vecinas y otras veces, como en este momento,
por un gran imperio que era el imperio romano. Sin embargo, cuando el profeta le decía al pueblo que Dios traería un Salvador para Israel, toda la gente esperaba a una persona que les salvara de la esclavitud de sus opresores. Y la palabra Salvador para los judíos era entendida como que iba a venir un líder político, guerrero, que iba a liberarlos de la esclavitud de las demás naciones. Por tanto, era una perspectiva bastante particular. Se esperaba que viniera un gran líder que fuera capaz de gobernar el país, que fuera capaz de sosegar a la sociedad, que fuera capaz de darle justicia al pueblo, que fuera capaz de ordenar las fronteras de Israel y que fuera capaz de detener a todos los enemigos que estaban oprimiendo a Israel. Por lo tanto, lo que el pueblo de Israel esperaba era un rey con características de un Salvador guerrero, el Mesías esperado. Y el domingo pasado llega Jesús a Jerusalén y es recibido como el Mesías. Pero un Mesías que no viene con armas. Y un Mesías que no predica estrategia militar y política. Un Mesías que declara de entrada el no odio a los enemigos, como esperaríamos que encontrásemos en un líder que nos va a defender de los enemigos. Un Mesías que por el contrario dice que hay que amar al enemigo. Un Mesías que dice no lleves nada en tus manos porque Dios va a proveer lo que tú necesitas. Entonces era una cuestión absolutamente ilógica para el pensamiento del pueblo, porque no calzaba con el perfil de lo que ellos estaban esperando. Sin embargo, Jesús llega a Jerusalén el domingo que se conoce como el Domingo de Ramos, domingo pasado, y el pueblo, movido por el Espíritu de Dios, lo declara como el Mesías. Dice, Hosana al Hijo de David. Cuando ocupa la expresión al Hijo de David, están diciendo, bienvenido el rey que tiene linaje de rey, porque es hijo de David, es descendiente de David. El pueblo lo declara como el Mesías prometido que viene a librar al pueblo. Y la clase constituyente y el pueblo que en aquel tiempo era gobernado por la clase dirigente, la clase de los fariseos y otra facción del mundo político, la fase de los saduceos, cuando llega este Jesús, lo que ellos esperan es escuchar el primer discurso que va a dar Jesús, a ver si va a ser un discurso político, estratégico, a ver si va a decir cuál va a ser la estrategia para cerrar la frontera, a ver si va a decir cuál va a ser la estrategia para luchar contra los enemigos, a ver si Jesús va a decir cómo vamos a arreglar las leyes internas para que el pueblo tenga justicia. Y están atentos a que Jesús hable de eso, se pronuncie al respecto. ¿Cuál va a ser su gabinete? ¿Con quién va a gobernar? ¿A quién va a nombrar jefe de la seguridad? ¿A quién va a nombrar jefe del tesoro real? ¿Cómo se va a hacer cargo de los pobres, de las viudas, de los huérfanos? Esperan escuchar un discurso político. Los fariseos se conocen muy bien la ley. Los saduceos se conocen muy bien la ley. Y esperan que Jesús hable. Y están pendientes de lo que va a decir, a ver si eso calza con lo que ellos tienen metidos en su cabeza. Y aparece un Jesús entrando a Jerusalén, cuyo perfil es de un hombre manso y humilde de corazón. El perfil de un Mesías que incluso viene vestido no a la usanza de los militares de la época. Un Jesús que no usa un lenguaje
belicoso, un Jesús que habla del lenguaje del amor. Y eso ocurre el día domingo. Pero ya al día siguiente, el día lunes, si tú compartes conmigo en el libro de Marcos, en el capítulo 11, aparece un Jesús que vuelve a la ciudad de Jerusalén. Y entonces allí el relato bíblico dice que vinieron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El día lunes Jesús hace una tremenda enseñanza, porque es proclamado el día anterior, el día domingo, como el Mesías que viene, pero el lunes, escúchelo bien, Jesús arremete contra la religión y la religiosidad establecida. Se está celebrando el inicio de la Pascua de Resurrección. El sumo sacerdote y toda la clase clerical de la época estaban en el templo de Jerusalén, listos para hacer la celebración de la Pascua. Y Jesús, la primera actividad pública que realiza ese día lunes, precisamente se va a meter al templo. Y uno se pregunta por qué Jesús no se fue a meter a las plazas para predicar. ¿Por qué no se paró en la esquina a cantar con sus hermanos, a predicar la palabra del Señor? ¿Por qué no fue al que nunca había oído la palabra del Señor? Pero Jesús fue al templo. Y lo primero que hace Jesús es botar las mesas, echar abajo todo lo que allí estaba y declara una palabra. En la construcción del templo de Jerusalén había un primer patio, porque uno subía por unas escaleras gigantescas y llegaba a un primer patio. Y en ese primer patio estaba permitido, en la época antigua, que todos los que no fueran judíos, pero que sentían necesidad de orar, pudieran orar en ese primer patio. Pero no podían ingresar al segundo patio, que era el lugar santo. Y ahí solamente ingresaban los varones judíos. Y nadie podía entrar al tercer patio, que era el lugar santísimo donde entraba el sacerdote. Pero en el primer patio entraban todos los no judíos y los clérigos de la época, la iglesia de la época. Lo que había hecho desaparecer ese primer patio para todas las naciones de la tierra que quieren escuchar del Señor, y lo habían convertido en un mercado. La gente tenía en su cabeza esta idea de que tenían que llevar un cordero para ir al templo, el que era degollado y con la sangre derramada en el altar. Y la iglesia establecida en ese momento había malinterpretado y había distorsionado el mensaje de la palabra y había convertido ese primer patio en un mercado para que los hermanos que llegaran justo a la hora del culto tuvieran ahí para comprar el cordero y no se atrasara todo, y todo estaba hecho ahí. ¿No le parece parecido esto? ¿No le suena parecido? En todas las partes del mundo donde hay servicios religiosos, ¿no es verdad que la calle afuera está llena de vendedores? ¿Lo ha visto? Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en todas partes. El primer patio se había convertido en un lugar de mercado. Y Jesús, su primera actividad del lunes fue la restauración del templo, que lo que significaba, lo que Jesús estaba diciendo era, primero dijo, botó todas las mesas, echó afuera a todos los vendedores, tiró las palomas, tiró las monedas al aire. Y si usted lee con detalle, el versículo dice de que con algo en la mano
no solamente se los dijo. Si hay un momento en la vida de Jesús donde Él estuvo furioso, fue este. Y no echó a la gente solo diciéndola, con un látigo en la mano los golpeaba. El Dios manso y humilde se enfurece cuando la iglesia distorsiona lo que Él ha establecido. Y la actividad pública del lunes representa que el Mesías prometido lo primero que hace es venir a echar abajo la religión establecida que se había pervertido y se había separado de lo que Dios quería. La gente venía al templo y la gente traía su ofrenda al templo y con eso se lavaba las manos y después se iba para su casa y seguía viviendo como quería. Y seguía ofendiendo a Dios y seguía robando y seguía blasfemando, pero el domingo sagradamente estaba en el templo. Y Jesús les dijo: hipócritas, creen que porque vienen el domingo al culto está todo bien. Creen que porque se bautizan está todo bien. Creen que porque toman la cena del Señor está todo bien. Y ustedes, sacerdotes y sumos sacerdotes, que avalan que esto se produzca, que han convertido la iglesia y el lugar del templo en un lugar de comercio, que han convertido la iglesia en un lugar para hacer amigos y para tener gente que te tiene simpatía, que han convertido la iglesia en un lugar donde tenemos que darle comida a la gente y eso es lo que importa y no importa a Dios. Jesús vino el primer día de la semana, lunes, a desbaratar el establishment, lo que estaba establecido. Viene a trastornar lo que tú y yo creíamos como el objeto de nuestra fe. Hermanos queridos, muchas veces la iglesia cae en este descrédito y el Señor tiene que venir a azotarnos. Porque muchas veces nosotros caemos en la religiosidad de cumplir un rito, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Y nosotros a veces creemos porque venimos a entregar una ofrenda y un diezmo, al Señor ya le cumplimos y por tanto ahora el Señor tiene que bendecir, bendecir y bendecir. Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas, ni ustedes entran al reino de los cielos y no dejan que los demás entren. La institucionalidad de la iglesia. A veces estamos más preocupados de servir a la iglesia que servir al Señor de la iglesia. A veces estamos más preocupados de construir un templo en lugar de construir el templo del Espíritu. A veces estamos más preocupados de hacer lo que el rito a nosotros nos indica que dejar que el Espíritu de Dios diga lo que hay que hacer. A mí me impresiona cómo muchas iglesias establecen estatutos y procedimientos y para tomar las decisiones se afirman en los estatutos y en los procedimientos, que no están mal, pero muchas veces las reglas y las normas que los hombres nos hemos dado dejan fuera lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. A muchos de los que estamos aquí les puede parecer raro que estamos en el templo y estamos saltando y cantando. Esto ya se perdió de control. Porque a mí me enseñaron que en el templo había que estar tranquilito. A mí me enseñaron. Pero ¿qué es lo que dice el Espíritu de Dios? ¿Vas a hacer lo que la religiosidad te enseñó?
o vas a hacer lo que el Espíritu te indica que hagas? Y esto no es chip libre para el desorden. 1 Corintios 11 dice, y hágase todo decentemente y con orden. Porque Dios es un Dios de orden. Cuando Dios, querida iglesia, a través de Jesús, el día lunes, castiga a los que llegan al templo a comprar, Jesús se está poniendo contra lo establecido. Se está poniendo contra la economía judía establecida sobre la venta de artículos en torno al templo. Y el Espíritu Santo también nos llama a nosotros a preguntarnos por qué permitimos que la economía se establezca alrededor de la iglesia y en torno a la iglesia. ¿Por tu comodidad? ¿Por mi comodidad? Una de las cosas que nos cuesta a muchos es prepararnos cuando vamos a la casa del Señor. Y no es verdad que algunos cuando llega el momento de las ofrendas, recién como que empezamos a buscar a ver si encuentro una moneda, a ver si encuentro un billete, a ver si qué sé yo, y para salir del paso, porque ¿cómo no voy a salir adelante? Y vendría el Señor Jesús y te diría, hipócrita, hipócrita, estás pasando adelante, pero no tenías nada preparado en tu corazón, pero pasaste adelante. Jesús viene a cortar lo que habíamos establecido como norma y principio que regulaba nuestra forma de funcionamiento. Era más fácil para muchos padres de familia partir con toda la familia, ya, y vamos al templo en Jerusalén, total afuera venden cordero, así que antes de entrar compramos el cordero y entramos. Cero preparación, cero dedicación a lo que yo le vengo a dar al Señor. Pero una iglesia que lo permite también, porque la clase sacerdotal y los sumos sacerdotes permitían esto, porque también les convenía mantener así tranquila a la gente. ¿Cuántas veces nosotros los líderes nos callamos la boca para no tener problemas con los hermanos? Porque si llamamos la atención y corregimos al hermano, el hermano se enoja. Y el hermano se va de la iglesia. Porque no quiere que se le corrija. Y Jesús corrigió con un chicote en la mano. Fija. No es la iglesia tu casa. Lo leíamos recién en el libro de Marcos. Mi casa, casa de oración será llamada. Y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Traficamos, hacemos mercancía, vendemos, compramos afectos, compramos cosas, le encargamos al hermano que nos traiga no sé qué cuestión, nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer y se nos olvida que esta es una casa de oración donde habita la presencia del Señor. Y no es un lugar de citas, no es un lugar de encuentro, no es un lugar de ventas. ¿Y sabes lo que es más terrible? A veces hacemos las ventas y después terminamos enemistados entre nosotros. Yo a veces le he dicho a varios hermanos, y en mi casa más cercana, le prohíbo que venda nada en la iglesia, nada. No porque tenga algo de malo. ¿Pero sabe por qué? Porque después quedamos enemistados. Y el hermano no pagó y el otro no pagó y entonces se va de la iglesia. Porque hay una tensión. Porque la casa del Señor se ha convertido en cueva de ladrones. Y Jesús vino a romper todo eso el día lunes de la Semana Santa. Si tú me acompañas el día martes en Mateo 21,
Mateo 21, del 18 al 22. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada, sino hojas solamente. Fíjese bien. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El segundo evento de esta semana ocurre el martes. Jesús maldice la higuera. ¿Y sabe por qué maldice la higuera? Porque el día lunes Jesús está corrigiendo la religiosidad suya y mía. Y el día martes Jesús está maldiciendo al que no da fruto. Jesús tuvo hambre y va a la higuera y no hay qué comer. Queridos, el mes de Aviv era tiempo, climáticamente hablando, donde las higueras debían tener higos. No es que era invierno, no es que era otoño, era tiempo donde los árboles estaban con fruto. Pero esa higuera en particular no tenía nada. Y la señal que Jesús da con la maldición de la higuera es: yo vengo a buscar fruto y no encuentro fruto en ese árbol. Y recuerdo las palabras del Señor a través del salmista cuando dice de que el que busca al Señor es como un árbol que está plantado junto a aguas, cuya hoja nunca se seca y da fruto permanentemente, porque está vinculado a quien le puede provocar ese fruto. Si el lunes Jesús está criticando la religiosidad mal entendida, el martes está diciendo: iglesia, es tiempo de empezar a florecer y dar fruto abundante. Pero hay una palabra que allí Jesús pronuncia con mucha firmeza, y es que si tuvieras un poquito de fe, no solo harías esto de haber secado a la higuera, con un poquito de fe podrías decirle a este monte: salte de aquí y tírate en el mar, y sería hecho. ¿Y qué representa esto, querida iglesia? Jesús está diciendo: basta que tú actives tu poquito de fe para que puedas tener fruto abundante en tu vida. No se requiere ser una persona llena de fe para que el Señor pueda usar lo que hay en ti y provocar algo milagroso. Y dice: y si pidiereis al Padre todo lo que quisiereis en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Está diciendo: para que tú y yo llevemos fruto, tenemos que activar la fe que Él ha puesto en nuestro corazón. Así sea una fe muy pequeña, hay que activarla. Iglesia amada, nos hace falta ponernos de acuerdo para activar nuestra fe. No sea cosa que el Señor venga a buscar fruto en tu vida y en la mía y no encuentre nada. Y lo que el Señor haga es que tu vida y la mía se seque. El relato bíblico dice que pasaron después un tiempo y volvieron a mirar a la higuera, y la higuera estaba seca, muerta.
¿Qué significa aquello? Jesús, orando por sus discípulos en el libro de Juan, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí no permanece no lleva fruto, y se secan y los cortan y los echan en el fuego y arden en el fuego. Y luego Jesús agrega en esa palabra, dice: sin mí nada podéis hacer. Dice: y el que está pegado a mí, como el pámpano a la vid, como la ramita de la parra, está pegadita al tronco, y es la única manera que esa rama pueda dar uvas. Pero si usted corta esa rama, ya no hay uvas. Lo que Jesús está diciendo es: tienes que estar pegado a mí, para que ese poco de fe, y hermanos queridos, no se trata de lamentarnos respecto de que comparado con otras personas, hay otras personas que a lo mejor tienen mucha fe. Porque lo que Jesús pone en evidencia este día martes es esto poco. Si tú lo activas, si tuvieras un pequeñito grano de fe, podrías no solo hacer que se seque esta higuera, podrías hacer que este monte se salga para allá. Y no está hablando cambiar la cordillera de la costa de los Andes, está hablando de ese monte que es un problema en tu vida, que tú no lo puedes mover. Basta un poquito de fe para que el Señor lo active en ti. Y cuando eso ocurre, hay un fruto abundante. Cuando uno deja que la poca fe que tenga se active, entonces el Señor cambia eso que es terrible en nuestra vida y Él lo transforma, y nos damos cuenta que bastó solo un poco de fe para activar la mano de Dios. ¿Cuánto fruto estás teniendo tú y estoy teniendo yo en mi vida? Y podemos hacer toda una teología respecto del fruto. ¿Cuánta gente se ha convertido por causa de que le hemos hablado de Cristo? Esa es una forma de medirlo, cuantificarlo. Pero también, ¿cuánto del fruto del Espíritu está en nosotros? El apóstol Pablo lo dijo: más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe y templanza. ¿Cuántas de esas características están en tu vida y están en la mía? Si eso no ocurre, nuestra vida se va a secar y será maldecida como la higuera, porque no provee para el hambre de la gente. La gente te conoce a ti, iglesia. Te conoce a ti, iglesia, como creyente, como hijo del Señor. Y la gente va a ti. Y la gente recurre a ti en el trabajo, recurre a ti en tu casa, porque la gente sabe que tú eres cristiano. Y la gente te busca porque dice que si tú eres cristiano, tú puedes hacer algo. ¿Cuánto de ese grano de fe se activará cuando la gente te busca? La gente tiene hambre espiritual y por eso busca a los cristianos. Qué triste es cuando la gente busca a un cristiano y ese cristiano no tiene nada que darle, porque no hay ni un solo fruto. Y la persona no se alimenta porque no había fruto en ese cristiano. Y viene Jesús y provoca que esa vida se seque y vaya de mal en peor, y de mal en peor, y de mal en peor, hasta que muere. Tercer evento ocurre el día miércoles. Si buscas tú en el libro de Juan, en el capítulo 11,
En el versículo 48 al 50, el pueblo judío esperaba un gran líder, un Mesías que los viniera a salvar. Y curioso, esperaban a un Mesías que tuviera mucha vida, mucha vitalidad, y que los sacara de la condición política y económica en la que ellos se encontraban como nación. Esperaban a este hombre que iba a ser el salvador de la nación, el héroe nacional. Querían, por tanto, que el Mesías viviera, y aquí, curiosamente, aquí hay una controversia, porque querían que el Mesías viviera para salvarlos, y curiosamente en este relato bíblico ni siquiera se dieron cuenta que ellos mismos estaban profetizando que el Mesías no iba a vivir, iba a morir. Si le dejamos, esto decía Caifás, o los fariseos le decían a Caifás, si le dejamos así, o sea, si nosotros no decimos nada de lo que Jesús anda predicando, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El hombre no se da ni cuenta de lo que está diciendo. ¿Saben qué? Caifás dice: si este Jesús sigue predicando, si este Jesús sigue hablando, la gente va a creer en él. La gente lo va a seguir. Y nosotros vamos a salir perdiendo. Porque van a venir los romanos y nos van a quitar el templo y nos van a quitar el país. No nos conviene que este hombre siga hablando. La génesis de la muerte de Jesús, ¿saben qué está basada? En nuestros deseos egoístas de no perder. No me conviene que Jesús predique, que el pueblo le crea y que el pueblo lo siga, porque van a venir los romanos, nos van a quitar este templo de Jerusalén y nos van a quitar la nación, y nosotros, los líderes, nosotros, la iglesia gobernante, vamos a salir perdiendo en esto. No nos conviene que eso ocurra. Y entonces Caifás dice: más conviene que muera uno, el mal menos malo. Conviene que muera uno y no que perezca todo el pueblo. Yo creo que cuando Jesús murió en la cruz y después resucitó, se me ocurre pensar que Caifás ahí recién se puso a dar cuenta, ahí tomó conciencia de lo que dijo. Él no se dio ni cuenta cómo estaba profetizando, que iba a morir uno por todo el pueblo. Se empieza a gestar esto. Eso ocurre el día miércoles. Y si leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 26, y en el versículo 14 al 16 dice que ocurre otra cosa este día miércoles. Entonces, Mateo 26, 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Para Judas era bueno que Jesús muriera, porque así él resolvía su problema económico.
Para Judas era bueno entregar a Jesús porque así él resolvía su problema económico. Le iban a pagar 30 piezas de plata. Con eso el hombre podía pagar todas sus deudas. Podía asegurarse la vida económicamente hablando. Es decir, yo sacrifico al Hijo de Dios, pero me aseguro la vida. La base de la traición a Jesús es cuando nosotros pensamos en nuestro beneficio y nos olvidamos que estamos atentando contra el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sacrificado nuestra devoción al Señor por nuestro beneficio económico? ¿Cuántos de nosotros le hemos robado al Señor lo que a Él le pertenece? No solamente estoy hablando de ofrendas y diezmos, sino que estoy hablando de vida, le estoy hablando de tiempo, le estoy hablando de dones, le estoy hablando de ministerios. Y le hemos robado al Señor porque a nosotros nos conviene estar económicamente bien y asegurar nuestra vida, la de nuestros hijos. Queremos un beneficio. Y si eso significa dejar al Señor de lado, lo hacemos. Y si eso significa traicionar al Señor, lo hacemos. Fíjate que el pueblo judío no quiere perder su templo hermoso de Jerusalén. Los sacerdotes no quieren perder la autoridad que tienen sobre el pueblo, el poder, el prestigio, dominar a los otros. Pero Judas no quiere pasar hambre, no quiere vivir pobreza. Y si para eso tengo que traicionar a Jesús, lo hago. Eso ocurre todo el día miércoles. La traición de Judas está basada en deseos egoístas. Cuando nosotros ponemos a Jesús en un segundo, tercero y cuarto lugar, porque nuestros deseos egoístas hacen que le demos preferencia a otras cosas. Y si eso significa sacrificar al Cordero de Dios, nos importa poco. ¿Sabe, querida iglesia? Las cosas que Dios desea para tu vida y para la mía, Él es abundante y generoso y dadivoso en dártela. Pero no que se convierta eso en un foco de deseos egoístas que traicionan al Padre. Dios quiere que tú te eduques, sin duda. Pero no está bien que porque tú te eduques no vienes más a la iglesia, porque estás preparando una prueba, porque estás preparando un examen. Dios quiere que tú prosperes, pero no está bien para que tú prosperes. El domingo no te vemos en el templo, los días que nos reunimos no te vemos en el templo porque estás trabajando por tu beneficio económico. Y luego decimos, el Señor entiende. Con una liviandad con la que decimos, el Señor entiende, entenderá el Señor la traición. Quiero invitarle a leer también en el libro de Juan, en el capítulo 12, porque también el miércoles ocurre otra cosa. Mientras Judas entrega a Jesús para que le den muerte, ya se está preparando la muerte de Jesús. Hay una mujer que entendió la cosa desde la otra perspectiva. Y ella empieza a preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. Y leemos en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y en el versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, adivinen quién, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué
¿no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? No ha entendido nada este hombre. Pero dijo esto, escúchelo bien, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No era la preocupación de Judas ayudar a los pobres. Su tema era que esa plata él era el que la custodiaba y él tenía malas costumbres. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Los judíos esperan que muera uno para no perder su poder. Judas espera que Jesús sea muerto para asegurarse económicamente. Y María, proféticamente, entrega todo lo que tiene, preparando el cuerpo de Jesús para la sepultura. No había perfume más caro que el que María tuvo que comprar. Y sin embargo ella lo entregó porque estaba profetizando la muerte de Jesús y preparando su cuerpo para cuando llegara ese momento. Pero, curioso, ¿sabe por qué? Porque esto ocurre el día miércoles y la semana anterior. ¿Por qué hace esto María? Porque esto ocurre el miércoles, pero la semana anterior a ese miércoles, María había observado un tremendo evento. ¿Cuál era? Su hermana Lázaro había muerto. Y Jesús dejó que se muriera. Y Jesús fue 3 días después. Y le dijo: María, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús le dijo: ¿crees? ¿Solamente crees? Y se acercó al sepulcro de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro volvió a vivir. Cuando tú tienes una experiencia tan fuerte con el Señor, tú entiendes lo que Él va a hacer después. Ella preparó el cuerpo de Jesús para el único, y escúchalo bien, para el único que murió y volvió a vivir sin volver a morir nunca más. Porque Lázaro murió, Jesús lo resucitó, pero al tiempo volvió a morir, como cualquier mortal. Pero María entendía que el Hijo de Dios era una cosa distinta y preparó su cuerpo para la sepultura. El jueves, así como lo comentamos el jueves recién pasado, si tú me acompañas al libro de Lucas, al capítulo 22, el versículo 15 y el versículo 16 de Lucas 22. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El jueves es el día en que Jesús estableció las bases de un nuevo pacto. Y cuando se sienta a la mesa con Jesús en el aposento alto y les dice: cuánto yo deseaba juntarme con ustedes a comer esto. Y le dijo: y les digo,
que ya a partir de hoy no la voy a volver a comer nunca más hasta. No es nunca más, hasta. Hay un hasta ahí. Hasta que lo vuelva a comer con ustedes en el reino de mis cielos. Jesús viene el jueves a cambiar la tradición. Ya no es necesario que tú llegues con un cordero para ser degollado en el templo antes de entrar para el pecado, para expiar tus pecados. Ya no es necesario que tú vengas a donde el sacerdote para que el sacerdote haga el ritual y te limpie de los pecados. Jesús viene a decir ahora: vamos a comer este pan y vamos a beber este vino, porque este pan será mi cuerpo, este vino será mi sangre, y aquí vamos a hacer un pacto nuevo. Queda obsoleta la tradición anterior, porque a partir de ahora habrá solo un gran cordero, el Hijo de Dios. Y significa que lo que antes era una tradición, lo que antes era un ritual sofisticado, queda obsoleto y se convierte ahora el sacrificio de Jesús en la base del nuevo pacto. Por esta razón, cuando Jesús va a la cruz y es crucificado al lado de dos ladrones, dos malhechores, pero hubo uno de ellos que se arrepintió. Y ese que se arrepintió le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y sabe por qué? La tradición judía habría dicho: ese hombre imposible que vaya al paraíso, porque no se ha hecho el ritual, porque no se ha hecho el lavamiento del cuerpo, porque no se le ha puesto las especias, porque no ha venido el sumo sacerdote para hacer esto. Sin embargo, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque la salvación y la entrada al reino de los cielos no se logra con el rito, no se logra con el bautismo, no se logra con la Santa Cena. La entrada al reino de los cielos se logra con la fe puesta en Jesucristo. Así que si usted estaba pensando que porque tenía los sacramentos se va al cielo, le tengo una pésima noticia. Porque lo que Jesús ha hecho el jueves cuando dijo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, está diciendo: toda la tradición de los sacramentos quedó obsoleta. Ya no sirve. Ese hombre que estaba crucificado al lado de Jesús murió 3 horas después. No se alcanzó a bautizar. No alcanzó a asistir a la clase de discipulado de la pastora. Pero Dios le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque no tiene que ver con el rito, tiene que ver con la fe genuina puesta en Jesús. Y eso es lo que la iglesia tiene que predicar, y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Por esa razón, cuando venimos a la cena del Señor, no viene a la cena cualquier persona, es aquella persona que entendió que el sacrificio de Jesús le abre las puertas al cielo. Y por eso es que el mensaje evangélico que predicamos en todas partes es que es necesario que ahora que tienes tiempo le entregues tu vida a Cristo. ¿Se ha fijado que es un mensaje muy distinto al mensaje de otras iglesias? ¿Se ha fijado que la prédica de los evangélicos es muy distinta a la prédica de otras congregaciones? Porque en todas las iglesias evangélicas usted va a escuchar que tú tienes que recibir a Jesús y tienes que hacerlo pronto porque no sabes cuándo te mueres. Hay un sentido de urgencia. No es porque te casaste por la iglesia, no es porque hiciste la confirmación, no es porque te confesaste, no es porque recibiste la extrema unción. La entrada al cielo es a través del sacrificio de la sangre de Jesucristo. Por tanto, mientras haya vida, aún hay esperanza para la salvación. Y Jesús el jueves establece ese nuevo pacto en su sangre. Pero el día viernes, según lo relata el libro de Marcos, en el capítulo 15, Marcos capítulo 15, versículos 24 y 25 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver
¿qué se llevaría cada uno? Era la hora tercera cuando le crucificaron. Era las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. En el día 14 del primer mes del calendario judío. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Cuando se empieza a derramar sangre. Y en el versículo 33 y 34 dice: cuando vino la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 hasta las 3 estuvo oscuro. Y a la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El viernes representa el gran significado de que a Jesús lo colgaron en un madero, clavaron sus manos y clavaron sus pies, golpearon su cuerpo, lo traspasaron con una lanza, le pusieron una corona de espinas, se derramó la sangre del Cordero de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y se dieron cuenta que habían desobedecido lo que Dios les dijo, les dio vergüenza y se escondieron. Y el Señor salió a buscarlos y le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde está Eva? Y Adán le responde muy tímido: estamos aquí porque vimos que estábamos desnudos y nos dio vergüenza. Y el Señor les pregunta: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Tu mente se pervirtió y empiezas a ver como sucio lo que no es sucio. Y empiezas a ver como perverso lo que no es perverso. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y el relato allí en el Génesis dice de que el Jehová Dios tuvo que matar animales inocentes para quitarles el cuero, y con ese cuero les hizo ropas a Adán y Eva. Y desde ese momento en adelante se instala en la historia de la humanidad que para que haya perdón de pecados, para limpiar mi vergüenza, para cubrir mi pecado, tuvo que morir un ser inocente y derramar su sangre. Y por esa razón el pueblo de Israel después tenía la costumbre de matar un animal inocente, derramar su sangre y llevarla al templo para que se hiciera la liturgia para ser limpiado del pecado. Pero el día viernes de Semana Santa ahora hay un cordero, Jesús, y Él derrama sangre. Y lo que establece Jesús es que con esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Él cubrió nuestra vergüenza y limpió nuestro pecado. Un inocente pagando por los pecadores. El viernes representa el derramamiento de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Así que te tengo una noticia: si tú quieres ser buena persona y quieres dejar de fumar, y el otro quiere dejar de robar, y el otro quiere dejar de estar en las drogas, y el otro hace un esfuerzo y trata de purificarse y trata de limpiarse y trata de hacer cosas buenas para tratar de salir del problema y para limpiarse la culpa que siente de las cosas que anda haciendo, te tengo una noticia: tú no logras limpiarte de tu inmundicia, pero es la sangre de Jesucristo, su Hijo, la que te limpia de todo pecado. Entonces hay de aquellos que dicen: pastor, cuando yo ya deje el cigarro, pastor, cuando yo deje la tomatera, cuando yo arregle estas cosas, ahí voy a ir a la iglesia. No ha entendido nada. Allá afuera tenemos un letrero en el templo que dice: no es con ejército ni con espada, sino con ¿qué? Con tu Santo Espíritu. O sea, no es con fuerza tuya,
No es con tu fuerza de voluntad que tú vas a dejar de hacer algo. Es simplemente tomando el sacrificio de Jesús, humilde, arrepentido, y esa sangre que se derramó nos limpia de todo pecado. Mas ahora, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús, Señor nuestro. El viernes es entender el precio de la sangre de Jesús. Iglesia amada, si tú entiendes esto, entonces tú entiendes el aprecio por el cual sentimos por el Padre y aprecio que tenemos por Jesús, su Hijo, porque su sangre fue la que nos limpió de todo pecado. Y entendemos el por qué caminamos seguro y con la frente erguida, porque la sangre de Jesús se derramó por nosotros y estamos bajo cobertura de la sangre de Jesús, que fue derramada por nosotros en el Calvario. El día sábado, como lo declaramos ayer, si tú lees conmigo en el libro de Salmos, en el número 16, Salmos el número 16, y en el versículo 9 y 10 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque el sábado entendemos que Jesús descansó en el sepulcro. Y Él descansó porque Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo ¿qué haré? Les haré descansar. Me hubiera encantado que ayer y anteayer hubiera estado toda la iglesia. Me hubiera encantado. Porque es importante entender que en Jesús hay descanso, no en otras cosas. Si Jesús lo actualizara al lenguaje moderno, podría decir: vengan a mí todos los que están con estrés, con angustia, con ansiedad, y yo les voy a dar descanso. El descanso está en Jesús, y el sábado es eso. Jesús reposó, y el libro de Hebreos dice: pero aún queda un reposo en el Señor. Y fíjate que cuando Jesús le dijo a los discípulos y los premió por su buen desempeño y comportamiento, les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué dice luego? Entra, ¿dónde? Entra en el reposo de tu Señor. Entra en el reposo de tu Señor. Jesús reposó y nosotros podemos reposar en Él, descansar en Él. Tengo una buena noticia. Entonces, cuando tú estás afligido, cuando tú estás angustiado, cuando tú no puedes dormir, cuando tú estás nervioso, cuando hay fatiga sobre tu cuerpo, cuando tu mente no coordina bien, cuando estás sobrepasado, es tiempo que vengas a la presencia del Señor. Porque en Él puedes descansar. No corras donde el psiquiatra, no corras al consultorio, no corras donde las amigas para descansar hablando lo que te pasó. No corras donde tu confidente y el más cercano a ti para botar todo lo que tienes dentro.
sin desconocer que hay gente muy buena. Pero lo que la palabra está diciendo es: ven a donde el Señor está, porque echas sobre Él tu carga y puedes hallar descanso en el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado cansados y cargados? Y cuando entramos a la presencia del Señor y adoramos su nombre, después salimos como que flotamos por las nubes, ¿o no? ¿No es así? ¿Acaso no le pasó eso ayer? ¿Acaso no le pasó eso el viernes que estuvimos 7 horas continuas de culto sin parar y nadie tuvo hambre, nadie tuvo sueño, nadie se cansó? Y estuvimos 7 horas continuas y alguno después estaba cansado, flotábamos en el aire, ¿o no? Qué maravilloso es venir a la presencia del Señor y hallar descanso, descanso para nuestra vida. Y el día domingo que concluye hoy, Mateo 28, 1 al 7. Pastorita, ¿puede encender eso? Está desesperando. Hace mucho calor aquí. Mateo 28 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. ¿Cuántas mujeres aquí vinieron hoy día, el primer día de la semana, a declarar que Jesús vive? Amén. Mas el ángel respondiendo, fíjate, el ángel no le respondió a los guardias, no le habló a los guardias. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El domingo como hoy, antes que amaneciese, Jesús ya estaba resucitado. Y la esencia del Evangelio, querida iglesia, se resume en estos 3 días. El cristianismo y los que creemos en el Señor sustentamos nuestra fe en estos 2 eventos. Jesús fue crucificado el viernes y murió, pero hoy Él resucitó, y eso es lo que le da autoridad y poder al Evangelio. Porque lo que hizo Jesús fue mostrarle a Satanás que Él está por sobre la vida, por sobre la muerte, porque su nombre es tan poderoso que es capaz de morir y resucitar y hacer lo que Él desea para la gloria del Padre. Y por lo tanto el Evangelio tiene autoridad y tiene poder, no porque hagamos oraciones, no porque hagamos sacramentos, no porque hagamos liturgias, cultos, no porque hagamos ayuno. Simplemente el Evangelio de Dios tiene poder porque el nombre de Jesús es poderoso, y es poderoso porque venció la muerte y se levantó. Y no hay religión en este planeta que podrá decir lo contrario, porque si vamos a la iglesia de los mahometanos, de los islam, te van a hablar de su Dios y van a hablar de su gran profeta y veneran la tumba donde está Mahoma, pero ahí sigue estando el muerto. Y si vamos a donde los de Buda,
También te van a decir que Buda es muy poderoso, pero también tienen un lugar donde lo veneran, donde ahí está enterrado Buda. Y si vamos donde los japoneses y nos van a hablar del sintoísmo, la fe que cree que los antepasados tienen poderes mágicos, ellos también en cada una de sus casas tienen un mueble donde tienen la foto de los abuelos, de los tatarabuelos, pero si van al cementerio, ahí están los cuerpos de los tatarabuelos. Pero si vamos donde los cristianos y les decimos que nos muestren dónde fue puesto el maestro, y van a la tumba y la tumba está vacía, porque Jesús resucitó, porque Jesús traspasó la muerte, y por eso el diablo le tiene miedo, y por eso el diablo tiembla ante el nombre de Jesús, porque sabe que Jesús tiene autoridad y poder. Y por eso cuando vamos a orar, no es por la oración que hacemos, sino porque declaramos el nombre de Jesús y la enfermedad sale. Y por eso es que cuando vamos a un lugar donde hay posesión demoníaca y donde hay espíritus malignos, no se trata de poner ajo, ni poner cebolla, ni poner ramitas de ruda, ni poner hojas de canelo. No tenemos que poner sal para que no pase nada, porque no es la sal, no es el canelo, no es la ruda, no es el ajo, no hay ninguna de esas cosas, porque vamos allá y declaramos el nombre de Jesús y los espíritus inmundos arrancan, porque Jesús tiene autoridad, porque Él resucitó. Porque cuando estamos en el templo, no requerimos usar agua bendita para santificar algo. No necesitamos agua. Solo necesitamos declarar el nombre de Jesús. Porque es el nombre del Jesús el poderoso. Pero no cualquiera puede usar el nombre de Jesús. No cualquiera. Hay mucha gente que se quiere aprender oraciones de memoria para andarlas repitiendo por ahí. No cualquiera puede usar el nombre de Jesús, sino todo aquel que ha recibido el sacrificio de Jesús y lo ha tomado en su corazón para que se aplique a su vida. Solo ellos, los que tienen el título de ser hijos de Dios, pueden declarar el nombre de Jesús y suceden cosas maravillosas. Usted ve esta Biblia y este papel no sirve de nada. Y si yo la tiro al fuego se va a quemar y no va a pasar nada. Y no estoy cometiendo un sacrilegio ni una herejía, nada. Porque el papel es papel. Pero lo que declara la palabra escrita aquí es lo verdaderamente importante. Por tanto, no se trata de que para dormir en la noche yo tengo que poner la Biblia debajo de la almohada para que así esa noche yo pueda dormir tranquilito. No se trata de que en el hogar voy a visitar a la casa de la persona y en el comedor está la Biblia abierta en el Salmo 91 para que ahí haya una bendición especial, porque no es fetiche, porque no es una cosa de objetos, porque esto no es una cosa de superstición. Lo verdaderamente poderoso es el nombre de Jesús, porque Él venció la muerte y resucitó un día como hoy. Y por eso decimos que Él merece toda honra y toda gloria. Por eso es que hoy día estamos de fiesta, porque Jesús resucitó y le da sentido a nuestra fe. Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios, el apóstol Pablo les dijo:
Y si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y seríamos los más dignos de lástima. Estamos puro perdiendo el tiempo. Pero luego el apóstol Pablo dice, pero Jesús resucitó. Primicias es hecho. Y luego dice, y así como Él resucitó, ¿qué viene a continuación? Nosotros resucitaremos con Él. Basta que el nombre de Jesús sea declarado con autoridad y poder. Y tiene que ser aplicado a tu vida. Ese es el evento que celebramos hoy día. Así que, iglesia, ha sido una semana agitada, bíblicamente hablando. Pero es una semana que nos hace pensar en que debemos volver a la génesis del Evangelio. Nuestro Dios envió a Jesús, su Hijo, que viviera entre nosotros, que tomara forma corporal de un ser humano como cualquier otro, que viviera las mismas cosas que vivimos nosotros, que la gente lo odiara, que el propio pueblo que lo esperaba lo crucificara, y una vez que fuera muerto y sepultado, Jesús resucitó. Y eso es porque el Dios al que servimos nos ha amado tanto que permitió que todo eso ocurriera con su propio Hijo por amor a nosotros. Esa es la esencia del Evangelio. La base de la iglesia está anclada en aquello. Jesús le dijo a Pedro que era bienaventurado, porque Pedro hizo una declaración. Y la declaración de Pedro fue: Jesús, tú eres el Cristo, o sea, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Y la iglesia está anclada sobre la roca que es Cristo. Y eso es lo verdaderamente importante, que Jesús le da sentido con lo que ocurrió estos días a nuestra vida. Así que, iglesia, te quiero invitar a que en este día, que es día de Pascua de Resurrección, y que para el pueblo judío hoy día es Pascua nomás, para nosotros es Pascua de Resurrección. Yo te quiero invitar que hoy día tome sentido esto que ha pasado, todos estos acontecimientos. Yo no sé si tú quieres seguir crucificando a Jesús todos los domingos y todas las semanas, o quieres tomarte de ese sacrificio único y para siempre y darle el valor que eso tiene. Si quieres que el nombre de Jesús sea poderoso en tu vida, tienes que aferrarte a la cruz del Señor. Ponte en pie para que juntos oremos y luego participamos de la cena. Si hay alguien en conexión, siguiendo nuestro servicio del día de hoy, a través de la conexión en streaming, o si hay alguien en el Ecuador, en la iglesia allá, o si hay alguien acá en Santiago, que ha entendido este mensaje de hoy y nunca ha hecho una decisión de decirle a Jesús: entiendo el sacrificio y quiero entregarte mi vida. Ojo, no le estoy diciendo que asista a la iglesia. Es bueno asistir a la iglesia, pero no le estoy diciendo que su vida dependa de asistir a la iglesia. Es bueno venir y congregarse, pero no sirve de nada que usted venga todos los domingos a la iglesia si no le entrega su vida a Jesús. De nada sirve. Porque no lo va a salvar la iglesia, no lo va a salvar la oración de un pastor, no lo va a salvar el cumplimiento de obligaciones, ni siquiera las buenas obras. Quien le da salvación es solamente la persona de Jesús.
Así que invito a los que están en conexión, a los que están en Ecuador y a los que están acá, que no han tomado esta decisión de recibir a Jesús en su corazón como el único salvador de sus vidas, que han entendido que necesitan que Jesús borre su pecado con su sangre, los limpie, los haga aceptos delante de su presencia, y quieren entregarle su vida a Jesús para que Él sea su Señor y su Salvador. Esto significa que le entregas el dominio completo de tu vida a Jesús. Si alguno nunca ha hecho esta decisión y hoy es el día que desea hacerlo, antes de orar, ¿hay alguien acá en la sala o hay alguien en la conexión que quiera decirle: quiero entregarle mi vida a Jesús, necesito que Él me perdone y limpie mi vida? ¿Habrá alguien? Si hay alguien, no tiene que decirlo, simplemente tiene que levantar la mano. Yo lo voy a ver y vamos a orar. ¿Hay alguien que quiere decirle eso a Jesús? Aleluya, Dios te bendiga, Juan Carlos, Roberto Carlos. ¿Habrá alguien más que quiere entregarle su vida a Jesús en este día? Aleluya, Dios te bendiga, Oscar. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que desea decirle: Jesús, perdona mis pecados, limpia mi vida y acéptame como hijo? ¿Alguien más quiere hacer esto? Es un acto tan simple, pero de una importancia radical, porque cambia los destinos de tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Ven.